Comienzo presentándote a quienes me acompañan aquí justamente en el repaso de la lección número 10. Allí nos acompaña la profesora Lilian Bentancur de Yasura. Lilian, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias. No es la primera vez y no va a ser la última, así que bueno, gracias, profe, por acompañarnos. También nos acompaña capellán del sanatorio, Domingo Álvarez. Gracias, Domingo, por acompañarnos. ¿Esta es tu primera vez? Es la primera vez, pastor. Bueno, gracias por su invitación. Y por el espacio que has tenido allí en tu trabajo, ¿cierto? Tan cercano, pero tan allí con tantas horas, ¿cierto? Atendiendo a los enfermos y atendiendo allí a las personas, ¿cierto? Que entran al sanatorio, ¿no? Gracias por esto. Y bueno, un título, digamos así, con un interrogante, ¿no? ¿Cómo fue la adoración y por qué cayeron primero donde cayeron? Y cómo se presenta, ¿cierto?, la adoración en una época gris, triste del pueblo de Israel. ¿Cómo vieron la lección de escuela sabática? El título para algunos puede ser interesante, para otros no. La presentación del autor, ¿qué me puede contar? Es interesante, ¿no? El autor cómo se anima a llegar a este punto, ¿no es cierto?, de también hablar de la adoración en el tema del exilio. Pero comienza mostrándonos cómo cayó el pueblo de Israel en esta situación para ser destruido, ¿no es cierto?, el templo y todo, pero cómo Dios también lo puede restaurar. Así que pero en ese proceso que Dios tiene, entra también la adoración a Dios, ¿no? Está bien, está bueno. Comparto lo que decía el Señor y me gustó el título que le da el complemento de la lección, que es el Dios de las segundas oportunidades. Si uno analiza toda la lección, como lo vamos a ir haciendo de aquí en más, vamos a rescatar eso justamente. El Dios que en todos los momentos, por más oscuros y por más tristes que fueron, por más preocupantes que fueron, por más que hubieron personas que fueron las causantes y otras que fueron llevadas sin mucho haberlo pensado, ¿no es cierto? O sea, sin habérselo propuesto, se vieron envueltas en situaciones muy tristes del pueblo. Y sin embargo Dios estuvo siempre presente, tratando de mostrar su amor hacia su pueblo. El autor comienza allí con el versículo de memoria, un versículo fuerte, ¿no? Sí. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Una situación bastante apremiante, bastante triste, yo diría hoy podríamos decir como frase depresiva, deprimente, pero sin embargo agrega en la mitad del día sábado, si ustedes me acompañan, aquellos que están allí escuchando, viendo, dice, como era la casa de Dios, muchas personas no creyeron las advertencias proféticas de que sería destruido por Babilonia. ¿Cómo podría Dios permitir que su sagrado templo fuera destruido? Y entonces ahí viene, ¿cierto?, los resultados de una conducta, ¿no? Y podemos ir viendo cómo la adoración va acompañada en cuanto a la relación. La adoración es un resultado de la relación. Si hay una mala relación, una mala adoración. Si hay una buena relación, ¿cierto?, una buena adoración. Y entonces aparece allí esta introducción y se presenta por qué el pueblo cayó en esto. ¿Qué entendieron ustedes? ¿Qué les pareció el hecho que se sucede la apostasía? Y yo digo, y qué triste, ¿no? Porque como que le muestra en visión, ve lo que estaba sucediendo, nada menos, no digamos así, los marginales de los que vivían en el margen del pueblo, sino dentro de la casa, dentro del templo, y nada menos que aquellos que podríamos decir eran los que debían dirigir, en cierto sentido, los pensamientos del pueblo de Israel hacia la adoración a Dios. Estaban totalmente distorsionando las cosas. Bueno, allí aparece, ¿cierto?, sobre el tema devastación, como bien mencionaste, Lilian, y promesas de restauración. Y entonces aparece allí, ¿cierto?, en la devastación aparece, ¿cierto?, el tema de por qué se produce. Si ustedes me acompañan, quizás lo querramos leer, después de las letras en negrita, el día del domingo, después de las letras en negrita,
aparecen los renglones y luego dice los pecados secretos consentidos por sacerdotes y ancianos eran las abominables prácticas de adoración de su cultura. Y yo digo, cuando uno ve esto, no sé si les ha aprendido la pregunta, uno ve las prácticas aberrantes que estaban haciendo los líderes religiosos de esa época. Aquí el profeta Ezequiel, ¿no? En el capítulo 8, donde nos lleva la lección, sí. Tocando este tema, ¿no? En el versículo 8, sí. Dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, sí. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Sí. Es como que Dios le está diciendo, cava, entra y mira lo que se está haciendo en secreto. En lo secreto. En lo secreto. ¿Pero dónde? En el templo. En el templo. Y esto es lo que Dios le estaba mostrando al profeta. Pero se pueden hacer muchas cosas en secreto. Pero ¿se pueden hacer secreto de Dios? Nosotros vemos aquí cómo Dios sabe y lo sabe todo y nos muestra para ver la condición en que los dirigentes estaban viviendo en estos tiempos, ¿no? Y es por eso que viene ahí el exilio, ¿no es cierto? La destrucción de Jerusalén viene previo a que Dios le muestra, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo, el porqué de la destrucción. Porque cómo estaban viviendo estas personas. Exacto. Hay un detalle, la apostasía ni en aquella época ni hoy en día ocurre de la noche a la mañana. Nadie se levanta diciendo, hoy voy a hacer todo al revés. La apostasía, y más cuando llega a niveles como los que tuvieron el pueblo, empezó despacito, empezó de a poco, empezó con pequeñas cosas. Y a mí personalmente lo que me hizo pensar es, hoy en día el templo es mi vida, es mi cuerpo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, ese mirar para adentro, Dios me lo está pidiendo también a mí. Mirar en lo secreto. Exactamente. Analízate, mira realmente qué es lo que te está motivando. ¿Solo las apariencias o estamos viviendo en esa dualidad? O sea, es un pedido de análisis para que realmente podamos volver a las sendas antiguas, volver a encontrarnos con ese Dios amante que de mil formas te está mostrando, ese no es el camino, están yendo por otras sendas que no son las que yo fijé ni las que me gustaría que ustedes estén caminando, ¿no? Y la apostasía es separarse de Dios, es elegir mis propios senderos para llegar a esa meta que creo que yo puedo llegarla. Y el tema es que cuando yo creo y lo dejo a Dios de lado, ahí estoy errando el blanco, ahí estoy errando el camino. Claro. Porque esa es la esencia del pecado. Es cuando Dios ya no es el centro de mi existencia, el centro de mi razón de ser, y empiezan a hacer otras pequeñas cosas. Y de a poquito me van distrayendo y voy sacando mi vista y mi corazón del centro, del foco que debe ser Dios. Dice allí el verso 9, ¿no? Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones. Dice, y él entró y vio, dice, cómo adoraban distintos ídolos. Y el justificativo que presenta el autor, qué lindo, que lo vamos a introducir ahora y en el siguiente bloque lo continuamos. Dice allí Ezequiel, si ustedes me acompañan, Ezequiel capítulo 8, verso 12, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Exacto. ¿Qué replanteo en cuanto lo mencionaba, ¿no? El templo, mi hogar, mi persona, mi hogar, casa, mi familia, exacto. El edificio, digamos, hablamos de adoración, también lo que es el trabajo, la vida de oración es continua, ¿no? Bueno, qué lindo que entonces podamos entender esto. Dice, ¿qué quiso decir? ¿Por qué se justificaban en esto? No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Nos quedamos con esto un poquitito y en su siguiente bloque continuamos.